La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. En esta oportunidad tenemos a el ingeniero Fernando Villarán, conocido científico, investigador, ingeniero, político, exministro de Trabajo promotor también de la ciencia y la tecnología, especialmente en relación con la producción. Recientemente ha publicado un artículo en El Búho, La mula. perdón, de Mule, El Búho, una serie de Está buen principal. en el zoológico. Muy bien. El tema que explicaba Fernando es cómo es que nuestro país aparentemente persiste en su característica primaria exportadora. Y claro, nosotros siempre decimos acá que hay que apostar también a la innovación, al conocimiento, como lo han hecho los países del Asia. Bueno, también hay otro eh, columnista ya a nivel latinoamericano, no Robert, como es Oppenheimer, que habla por qué no avanza América Latina. En esa línea vamos a conversar con Fernando sobre este tema, lo que respecta a tal vez una propuesta para salir de la suerte de adicción a la minería y a los recursos naturales. Nosotros no estamos obviamente contra la minería, Mm. pero no podemos quedarnos solo en minería. La minería nos permite sobrevivir, pero no brindar una vida decorosa a la gran mayoría de los peruanos. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. No, encantado de estar contigo. Muchas gracias por la invitación, Modesto. Cuéntame entonces, tú has presentado una especie de curva de evolución, de tendencias, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la estructura de exportación del Perú, eh, considerando los diversos sectores. ¿Podrías tú explicarnos, por favor? Sí, bueno, en realidad el artículo que mencionan, yo hablaba básicamente de América Latina y el título era ¿Cómo es que América Latina ha ido perdiendo peso en el concierto internacional? Tanto desde el punto de vista económico, político, tecnológico, cultural. Está, digamos, en un lugar completamente marginal cuando los grandes protagonistas, como sabemos, son pues Estados Unidos, Europa, China emergente y ahora la India emergente. Y ahí no entra América Latina, está fuera del juego. Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué estamos así? ¿Por qué si en los 30 Argentina era la sexta potencia del mundo y digamos, llegamos a tener un 12% del PBI mundial? O sea, América Latina tuvo un momento de ascenso muy grande entre los 50 y los 80. En los 80 llegó, digamos, ese máximo de 12% y éramos una potencia también cultural. Mencionan al artículo, el tango, digamos, era de moda en Europa. El que no sabía tango no estaba outside, no conseguía ninguna chica y viceversa, ¿no es cierto? Y Ima Sumac era la artista mejor pagada del planeta, ¿no es cierto? Entonces, aún culturalmente, América Latina tenía un peso en el mundo. Y ahora estamos saliendo, digamos, por la tangente, como mencioné, un lugar marginal. Y la razón es la que tú has mencionado, o sea que nosotros desde los 50 a los 80 hemos tenido un esfuerzo muy grande por industrializarnos, por tener una estructura productiva diversificada, ¿no es cierto? En donde el sector industrial, construcción, vivienda y otros sectores eran grandes generadores no solamente de empleo, sino también valor agregado, exportaciones con valor agregado, ¿no? Y eso es lo que nos permitió ascender
en el concierto internacional. Pero a partir de los 80s se ha venido aplicando en el mundo y en América Latina en particular el modelo que sabemos nosotros que es el modelo neoliberal, digamos, ¿no? Y ese modelo ha significado que nos concentremos más que en seguir industrializándonos, en seguir diversificando nuestra economía, nos hemos ido concentrando en la exportación de materias primas. Estamos conversando con Fernando Villarán, que nos contaba cómo América Latina estaba en sus mejores momentos en la época del tango e Ima Sumac, culturalmente y también económicamente. Argentina, pues decía que los argentinos se llevan a Europa y tanta plata tenían que se preguntaba, ¿y ahora en qué gastamos? A ver, cuéntanos, pues sigue. Bueno, sí, este auge, digamos, de América Latina, que se expresaba también en el plano cultural, como he mencionado, tenía una base económica importante. Brasil fue uno de los primeros productores de automóviles del tercer mundo y llegó a ser el principal productor de todos los países en desarrollo en los 50, 60, mucho antes pues que China, que Corea, ¿no? Entonces, y era porque había un esfuerzo de industrialización en América Latina que, por supuesto, lo encabezaron Argentina, Brasil, México, pero seguimos nosotros también, Chile, Colombia y Perú, impulsado por la CEPAL, ¿no? La CEPAL proponía esta política de industrialización, tuvo algunos problemas, pero nosotros en lugar de corregir los problemas como hicieron los países del sudeste asiático, abandonamos completamente el objetivo de la industrialización y nos dedicamos a partir de los 80 a ser productores de materias primas, ¿no? Este, y eso es lo que se ve también en las estadísticas. Así como se ve en las estadísticas un ascenso de América Latina en el PBI mundial del 6% al 12% en 1980, ahora estamos bajando al 7% en el 2024. Y eso es porque hemos abandonado este objetivo de la industrialización. Toda la polémica, como tú sabes perfectamente, Modesto, se ha centrado en el modelo neoliberal. Y la polémica era cuánto Estado había y cuánto mercado, ¿no? Y el modelo neoliberal era full mercado, full mano invisible del mercado, full empresas privadas y el Estado pasaba a un segundo plano. Ahí se ha centrado la polémica, pero debajo de esa polémica del modelo neoliberal había también un retorno al modelo colonial. O sea, estamos en una situación neocolonial, eso no es un término mío, ¿no es cierto? Es un término de Enrique Dussel. En el Perú, uno de los que sustentaba esta posición es Aníbal Quijano, ¿no? Con mucha fuerza, y en realidad el primero que lo utilizó fue Mariátegui, por supuesto, cuando calificó al Perú como neocolonia, digamos. Entonces, estamos regresando a esa situación y ha pasado piola, digamos, no ha habido mucha discusión en el ambiente académico porque hemos estado concentrados en esa polémica o mercado o Estado. Y nos hemos olvidado de que debajo de la producción del PBI está la estructura productiva. Y la estructura productiva estamos retrocediendo, ¿no? Ahora, pero también muestras que estamos creciendo en la producción de minerales. El precio, Correcto, ¿no? El cobre, que ahora están por los cielos, ha cierto. permitido decir en la América Latina que, por ejemplo, el Perú, hay una separación entre la política y la economía, porque la economía va recontra bien y la política Sí, recontra sí. mal. Pero claro, si entran dólares en grandes cantidades, se señala. Eso añadido a la política de Julio Velarde, nuestro sol es súper estable, pero eso no se refleja en la vida de la mayoría de los peruanos. ¿Cómo se puede explicar esa situación? Bueno, eso es cierto, o sea, en realidad hay, digamos, un boom exportador en minerales y eso se ha reflejado en las cifras que tú mencionas. En el año 1990, en donde empezó el plan de estabilización y ajuste estructural, así se llamó, digamos, en la época de Fujimori, que fue elaborado 100% por el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Yo estaba ahí con él, tú sabes, yo he sido uno de los samuráis que estaba
con Fujimori. Y Sí. Fujimori nos choteó y dijo, no, no, el plan de ustedes no sirve, yo me voy a llevar al plan del Banco Mundial. Entonces, en ese plan, digamos, lo que se hizo fue estabilizar la economía y en ese momento la minería tenía un 5% de participación en el PBI, tenía un peso de 5%. Hoy día tiene 15% en el PBI, o sea, ha crecido 3 veces, se ha multiplicado por 3. Y lo mismo el sector financiero era en el 90 2% y ahora es 6%. Pero entonces somos un país más minero y más financiero, digamos, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces, siendo un país minero, lo cual está bien, o sea, nosotros seríamos absolutamente estúpidos si es que no aprovecháramos nuestros recursos naturales. Yo creo que eso está de más decirlo. O sea, si tenemos oro y tenemos cobre y tenemos zinc y minerales raros, hay que exportarlos, ¿no es cierto? Pero el punto es que estos sectores no son suficientes para desarrollarnos, porque son sectores intensivos en capital, generan muy poca mano de obra. Mira, compara 15% de participación en el PBI de la minería y ¿sabes cuánto participa en el empleo del sector minero? 2%, 2%, 2%. O sea, nada, ¿no es cierto? Entonces, y el sector financiero igual, participa con 2% cuando participa 6% en el PBI. Entonces, son dos sectores intensivos en capital, generan muy poco empleo formal, bien pagado. ¿Y cuál es el resultado de esto? Una informalidad creciente, porque la gente no encuentra empleos bien productivos, dignos, con un buen salario, con beneficios sociales. Entonces, los sectores, digamos, que son más empleadores acá en la China y en todos lados, son los sectores, pues, industriales y de servicios de alta tecnología, ¿no es cierto? Porque el software genera muchísimo empleo. Google tiene un montón de gente empleada, lo mismo Microsoft y todos ellos, ¿no es cierto? Y sobre todo las industrias, la industria automotriz, hoy día, pues, la industria robótica, la industria de chips. O sea, no todo es maquinaria, digamos, hay mucho empleo y, por ejemplo, la industria de la construcción es muy, muy fuerte, que tiene que ver con los programas de vivienda, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es una economía diversificada. Muy bien la minería, pero no solo la minería. Ese sería un poco la conclusión, digamos, ¿no? Claro, la minería es lo más fácil, pues, ¿no? Si te, como dice, abre los vientres la Pachamama y le dices a los llévense, llévense Llévenselo. Sí, y me sí. dan una propina, pues, para que yo gane 35.000 soles, mis amigos 40.000 y el resto que se lo parte el rayo. Que vean cómo se la arreglan ellos, o sea, ¿te das cuenta? Para eso necesitamos que la gente esté tranquila, pero si no está tranquila, le pagamos muy bien a los militares con cédula viva, se van con jubilación como sigue trabajando, policías, y con eso estabilizamos. ¿Ah? Eso, correcto, correcto. O sea, en realidad, bueno, hablando de las Fuerzas Armadas y policías, yo vi una noticia que la policía había hecho una importación de autos de lujo para sus generales, o sea, Audis para todos ellos, una cosa increíble. Pero tiene ¿No? lógica, ¿no? Porque cuando hay tanto desempleo, tanta desigualdad, necesitamos poner, pues, Orden, ¿no? orden. Orden. Ah, Como ha ocurrido ayer, que a un anciano le tiraron un palazo, digamos, en la cara, increíble, eso ya. es cierto, es cierto. Bueno, ese es el problema, cuando no tienes una estructura productiva diversificada que genera empleo en cantidades importantes y absorbe a la oferta laboral, sobre todo los jóvenes, porque ¿quiénes están protestando? Los jóvenes, ¿no es cierto? Y los jóvenes no están obteniendo empleo bien remunerado, solamente tienen empleo pues en el sector informal que es precario, sin vacaciones, sin jornada de 8 horas, ¿no es cierto? Sin seguro de salud, sin jubilación. Eso no es pues un empleo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ellos frente a ese panorama están reaccionando. Yo creo que no solamente desde el punto de vista político, sino también porque no tienen un futuro claro, más bien negro, ¿no es cierto? El sector informal, además, es el que ha sido como un paraguas. Mira, 75% de la población económicamente activa está en el sector informal. Es un récord mundial. Ningún país en América Latina está tan mal. Recientemente, la semana pasada,
Fui invitado a escuchar las conferencias sobre planes de gobierno y Ya, había un representante del CAEN, ¿no? ya, Eh, un general, supongo, ¿no? Me dijo algo sorprendente. Dijo que no puede ser que en el Perú haya tanta gente que no estudia y que no busca trabajo, sí, pues, sí, que sí. no busca empleo. O Sí, sea, los ninis, ni trabajan ni estudian, sí, sí, es no, no, así, pero pues. espérate, eso de que dice que no busca empleo, o sea, para él hay empleo, pero no buscan. ¿Dónde has sacado eso? Esa es la visión que tienen esta gente que acá hay empleo, pero la gente no busca, ¿no? Una cuestión. Eso, no, no, esos son inventos. O sea, en realidad, obviamente, todo modelo económico, como el caso del neoliberalismo, tiene sus ideólogos, tiene un montón de think tanks, ¿no es cierto? De empresas consultoras que hacen estudios, y yo he visto varios estudios que dicen el sector minero es el sector que da más valor agregado a la economía, una roca, una roca, o sea. El sector que da valor agregado es el sector industrial y servicios de tecnología. Esos son los que dan valor agregado en las exportaciones. Y No, la lo que, minería, yo le pregunto a mis alumnos, disculpa, no esto, le hago la pregunta, ¿cuántas piezas tiene una barra de oro? Se demoran un poquito. Digo, una pieza, pues una pieza. ¿Cuántas piezas tiene un auto? 50.000 piezas, 50.000. O sea, tú puedes entrar. Si cada pieza es producida por una empresa diferente, tendría 50.000 empresas detrás de la exportación de un auto, ¿no es cierto? Eso es lo que... y la cifra es clarísima. En el caso de Japón, la Toyota tiene 44.000 proveedores. 44.000. Entonces, la industria es completamente diferente a la minería. Es una actividad que se inserta y se articula a toda la economía. Va desde justamente la materia prima, que puede ser el hierro, digamos, para hacer la carrocería, el cobre para hacer las bujías y los motores eléctricos, ¿no es cierto? El aluminio para hacer determinadas piezas, ¿no? El tungsteno para hacer los aros, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el secreto de la industria y por eso que los países industrializados están cerca todos, cerca del pleno empleo. No tienen informalidad, muy poca informalidad, ¿no? ahora, la falta de empleo, dicen los sociólogos que han estudiado el tema, genera también una tendencia a la delincuencia. Correcto, correcto. Entonces, hay amigos que supongo han aceptado la ideología especial que se tiene. Dice, pero no puede ser, no porque no tienen empleo, no porque son pobres, se van a dedicar a la delincuencia. En mi pueblo, en los Andes, supongo a 4.000 metros, hay gente pobre, pero no es delincuente. Digo, pero ¿a quién le van a robar? O sea, Perdón, un ratito, voy a cerrar la puerta porque mis perros están ladrando. Un segundo, un segundo, un segundo. Cuando se aparece alguien por la puerta, comienzan a ladrar, así que ya cerré. Pero sí, el argumento, y yo creo que es válido, los estudios nos han demostrado que la razón principal por la cual hay delincuencia común es la falta de empleo en la juventud. Yo tengo varios estudios de eso, porque es un tema muy polémico a nivel internacional, ¿no es cierto? Y efectivamente, si no le damos empleo a los jóvenes, ¿qué van a hacer? No, no, ¿qué? Tienen que comer. También ellos se enamoran, se casan, tienen hijitos y no pueden sostenerlos. Entonces, su primera opción es la informalidad, pero la informalidad no, pues, no es muy rentable. Entonces, su segunda opción es la ilegalidad. Y yo no culpo a los mineros ilegales, ni los otros, digamos, otras actividades, las personas que cultivan coca, no son culpables. O sea, eso es el mercado mundial. ¿Quién es el gran demandante digamos, drogas en el mundo? Estados Unidos y Europa, y ahora también China, ¿no es cierto? Entonces, ellos son los que generan una demanda y el mercado funciona y nosotros estamos dando una oferta. Entonces, si tú no tienes alternativas de buen empleo, los jóvenes van a ir a estas otras actividades. No, no hay, eso es una ley económica, digamos, ¿no es cierto? O sea, no se va a resolver reprimiendo, sino generando un empleo mejor.
Esa es la solución positiva. Te iba a interrumpir porque estaba pensando en que te estás olvidando de otra alternativa. ¿Cuál es esa? Te metes de policía. Correcto, correcto, correcto. Mira, Sí, yo sí, tengo o militar. Sí, sí, la vez sí, sí. pasada, conversaba con una chica que nos estaba apoyando en el encuentro científico internacional, muy animosa era y animada. Y le digo, ¿y dónde estás estudiando? Me dice, en la Universidad Peruana del Norte, porque ella es del Lima Norte, ¿no? Correcto. Y así le digo, ¿y cómo fue? ¿Alguien te ayuda? ¿Tienes compañero? Dice, bueno, tengo un novio. Los dos postulamos a Lima Norte, a la universidad, a la UPN. Él no ingresó, yo sí. Y él lo que hizo se fue a la escuela de policía que está cerca y en 6 meses ya tenía un empleo de policía en una oficina. Y gana bien, gana Y pues dos en mil, seis tres meses, mil. ella tiene que estudiar 5 años y él 6 meses, nomás ya tiene chamba, ¿no? Y además, cuando se jubile, se jubilará con su último sueldo. O sea que Seguro la vida. ya Ajá. tengo mi futuro asegurado. Así que no me preocupo, por eso les ayudo acá desinteresadamente. Bueno, entonces, y la otra es pues de serenazgo, te metes serenazgo, ¿no? Lo Bueno, digo por eso eso es porque un estado, digamos, de control, represión, ¿no es cierto? ¿No? yo lo digo eso porque de vez en cuando presento acá en este canal todos los días que voy a la uni, salgo a las 7 de mi casa y todos los días veía, hasta hace ayer, hasta hace una semana, una señora que viene desde Villa El Salvador con sus sándwiches y su canasta ahí vendiendo, y los serenazgos, 2 o 3 serenazgos vienen a expulsar a la señora Ajá. y la arrinconan y la llevan, así como la policía empuja a los manifestantes lejos, así la empuja, la empuja. Todos los días yo filmo, todos los días, ¿no? Pero digo, pero ¿cómo es posible? El señor alcalde de Miraflores podría emplear a esta señora de los sándwiches como un serenazgo más y ya se acabó el trabajo. O sea que hay pues un montón de gente que consigue esos empleos para molestar a los que están tratando de trabajar. Es En eso se correcto. ha convertido el Estado. Es cierto, es cierto. Es parecido a la polémica que hay sobre el tamaño del Estado, ¿no? Porque se dice que el Estado, digamos, en los países, acá en el Perú es muy grande, que hay que achicarlo. Eso es una roca, porque el tamaño del Estado es el peso de la tributación, o sea, digamos, la carga tributaria es 15% en el Perú. En los países desarrollados es 35%, o sea, estamos hablando casi 3 veces más, ¿no es cierto? Tanto en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos dicen, no, el Estado no es tan grande. Es tan grande como en Europa, solamente que en Europa es más un estado de bienestar y en Estados Unidos es un estado policial y militar. Pero igual gastan lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos copiando el modelo norteamericano. Somos un estado grande en la policía, el ejército y los serenazgos para controlar a la población, ¿no? Eso. Ahora, respecto a la minería, cuando tú decías de valor agregado, el tema, en cierta manera, tiene que ver con la tecnología, ¿no es cierto? Para sacar, para extraer esos minerales, hoy en día se necesita alta tecnología, pero ¿dónde se crean los empleos para producir esos tremendos camiones, grúas, robots? Sí, Se correcto. crean en Suecia, en Canadá, en Estados Unidos, de modo que efectivamente la minería genera trabajo con alto valor agregado, pero eso no se da acá, se da allá. Allá, correcto. Entonces, una vez me invitaron a una reunión, creo que fue de Economist, con PPK, estaba ahí PPK diciendo que está muy contento que
ese año llegaba al Perú algo así como 2.000 millones de dólares en inversión minera. Minera, claro. Entonces cuando le pregunté, ¿y cuánto de esa inversión se usa para comprar todo el equipamiento que sirve para la minería? Finalmente, la gran parte se queda allá. Sí, O sea, pues. eso de invertir es para comprarle a ellos todas esas máquinas. Cierto, cierto. Claro, en realidad, mira, hay dos países que son países mineros, pero que no solamente apuestan a la minería, sino han apostado a su industria también, que son Canadá y Australia. O sea, son países que tienen un sector minero fuerte, pero también tienen una industria que provee todos los equipos. Ellos los fabrican, ellos fabrican los grandes camiones, las grandes grúas, las moledoras de chancadoras de piedra, etcétera, etcétera, laboratorios para refinar, digamos, los minerales, etcétera. Entonces, ellos han integrado su minería a su industria. Nosotros no, nosotros solamente hacemos el chancado de los minerales y lo exportamos así en bruto, digamos, ¿no es cierto? Entonces, Por eso yo suelo decir, contrario a lo que casi todos dicen, el Perú no es minero, el Perú es un país con minerales. sí, sí, es Y verdad, es verdad. porque Claro, el sector minero es raquítico, digamos, ¿no? Claro, es cuando cierto. tú colocas en la internet, en el Google, empresas mineras, salen las empresas pues que tú has señalado, ¿no? De Canadá, Australia, Suecia. Son Claro, empresas que invierten y hacen tecnología para la minería. Pero sí. tenía una pregunta que siempre me da vuelta la cabeza y no encuentro la respuesta. En los años 80 escribí en La República un ejemplo incipiente que empezaba en la India, en Bangalore. Ujú. Se estaba creando un instituto de informática para exportar software y brindar servicios desde de la India, pues, ¿no? Y comenzó a incrementar su exportación y ahora es una cantidad impresionante. Es una potencia, claro, claro. Entonces, yo me pregunto, nosotros si no tenemos grandes inversiones para hacer maquinarias, camiones, automóviles, televisores, celulares, ¿no podríamos haber invertido en software para que tengamos los genios de la computación y vender servicios al extranjero, así como lo han hecho en pandemia algunos de mis alumnos que abandonaron la física y se emplearon para empresas europeas y ellos trabajaban desde su casa para esas empresas? ¿Por qué es que no apostamos allí en ese campo que no requiere mucha inversión? Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que es un campo con un potencial tremendo y la India efectivamente es un magnífico ejemplo porque la India, si bien tiene una industria que está creciendo y desarrollando, yo vivo en el distrito de Chorrillos y acá estamos llenos de mototaxis, ¿no es cierto? ¿No? Que seguramente tú has ido y la mayoría de mototaxis son fabricados en la India, o sea, es una de sus exportaciones principales, digamos, ¿no es cierto? O sea, todavía no han llegado al nivel chino, pero están ahí avanzando en la industria. Ok, pero su gran fortaleza es el software, ¿no es cierto? Es todo lo que es computación, ¿no? Y efectivamente ellos han invertido desde hace mucho tiempo en eso se llama una política industrial, una política en donde tú escoges un sector y comienzas a crear las condiciones para que ese sector se desarrolle. Y la primera condición y la número uno, no solamente en software, sino en todos los sectores, es una mano de obra altamente educada, comenzando por los profesionales, los ingenieros, ¿no es cierto? Que son los que generan los programas, digamos. O sea, Silicon Valley, ¿por qué ha surgido tanto? Porque tiene a Stanford, a todas universidades de California, ¿no? Caltech, San José, San Diego, o sea, olvídate, ¿no es cierto? Todas las universidades de California son de altísima calidad. Esas son las que han atraído a los ingenieros que luego han creado estos monstruos tecnológicos, ¿no? Google nació en Stanford. Y inclusive los creadores de HP
Y yo voy de hoy en mi clase, uno estudió en Stanford y el otro en el MIT. Los dos se juntaron, pero se fueron a crear la empresa a California, que tenía las condiciones para el desarrollo. Entonces, si tú no inviertes en educación de calidad, no nos vamos a desarrollar nunca. Olvídate de qué sectores van a ser los prioritarios. Ni software, ni industria, ni nada. Y minería, claro, vamos a comprar toda la tecnología de afuera, pero para crear tecnología necesitas capacitación de alto nivel. Y desgraciadamente en el Perú estamos retrocediendo con todo este retroceso que hemos tenido en la SUNEDU, que ya no está buscando la mayor calidad. Todavía hay buenas universidades como la UNI o la Universidad Católica o la del Pacífico, pero desgraciadamente siguen siendo excepciones, digamos, ¿no? No, nosotros tendríamos que tener pues 20, 40 unis, ¿no es cierto? Como tiene India. India tiene universidades de primer nivel, China también de primer nivel, ¿no? Que ya compiten con las más, digamos, prestigiosas, tanto de Inglaterra, Francia o Estados Unidos, ¿no? Y los pocos talentos que se generan en el Perú, pues no les brindan la oportunidad y todos se van y nos quedamos los viejitos y los menos talentosos. Eso es verdad, ¿no? Totalmente. Y claro, A eso es un tema que tú propósito, has tratado mucho, ¿no? Claro. a propósito, ¿cuántos hijos tienes tú? 4 hijos, 5 nietos. ¿En qué andan? ¿Dónde están? ¿Están en el Perú? Sí, sí, felizmente está en el Perú. Sí. No, bueno, no, una hija está afuera, está en Francia, sí, sí. Ya Una, ves, tres acá y una en Francia. se ¿Ah? van. Yo tengo tres y los tres se han ido y me han dejado. Ah, su diablo. Espero que no sigan el ejemplo de esta hija porque yo no quiero quedarme solo, quiero estar con mis hijos. Bueno, así la mayoría de los colegas se quedan solos porque han preparado a sus hijos en ciencias y tecnología como debe ser, pero se van porque tenemos la universidad que da trabajo a los investigadores y los que se jubilan de la universidad pues tienen remuneraciones de 800 soles y Mínimo, mínimo, claro. no, ni hablar, los jóvenes no se meten en esa aventura, ¿no? No, es cierto, es cierto. Nosotros nos metíamos porque estábamos con la idea pues, de que vamos a desarrollar el país, transformarlo políticamente, etcétera, etcétera. Abandonamos los intereses económicos y nos dedicábamos a servir al país, ¿no es cierto? Y ahora yo tengo un sueldo de jubilación bajísimo, ¿no? Claro, ese es el tema, pues los muchachos no, dice, ustedes estaban locos, ¿no? Dice, ¿no? Sí, 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 igualito me dicen. Además, usted por Igualito. qué a mí me dicen, "¿Y usted por qué ha regresado al Perú? Seguramente era malo. Le digo, bueno, en mi generación, los que nos formamos en los años 60, teníamos en la mente, como señala Fernando, transformar el país. Incluso Exacto. el lema que había en los cerros de la UNI era estudiar y luchar para la liberación nacional. O sea que Así a es. través del estudio podíamos independizarnos, pero vino pues el señor Velasco y nos echó a la calle a los de la residencia universitaria y todo cambió, ¿no? Y vino Fujimori y puso ya todo de cabeza, pues. Sí, eso es Pero verdad, es entonces verdad. en este No. momento, Mm. según las tendencias que tú señalas, pues habría que proponer algo para cambiar los partidos políticos que conoce uno. No la ven porque además nos hemos olvidado que otra de las actividades fructíferas para ellos, pero se han vuelto parásitos, me parece a mí, para la sociedad, son los abogados. Caray, son fiscales, son procuradores, son contralores, son... Cuando yo como ministro que fui, tú también seguramente te has tenido, no sé, de repente no, cualquier persona te denuncia de cualquier tontería. Es cierto, es cierto. Entonces, si te denuncian inmediatamente, tú contratas un abogado. Mm. Si eres ministro, el ministerio te El paga. Estado te lo contrata. Sí, sí. Pero claro, si te encuentran culpable, tienes que devolver todo. Ojo, porque mucha gente piensa que por ser ministro
te Tienes, claro, la patente de voluntad del corsa, ¿no? abogado, pase lo que pase. No, no. No, Si es que no. la acusación no tiene fundamento, no paga nada, pero si sales culpable, pagas todo. Bueno, en fin. Viene el abogado, el, eh, el de la OSI, que es el controlador, es un abogado, te denuncia ante un fiscal, que es un abogado, el fiscal ante un juez, que es abogado, y sube a la Corte Suprema otro abogado, al TC, que es abogado, todos abogados, por una denuncia tonta, ha habido un montón de plata que es tragada al Estado en lugar de ir a pagar a profesores que están viviendo muy mal, en lugar de promover la educación, se ha judicializado todo y ahora hay una guerra entre ellos, se pelean, pero no se pelean con la suya, todo viene, o sea, el Estado da la plata para que se peleen. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, totalmente de acuerdo. Cuando mis hijos estaban chicos, esto estaba hablando hace pues 30 años o algo así, yo les decía, uno de los secretos de por qué Japón, porque en los 80, 90 pues Japón era pues la maravilla, ¿no? Estados Unidos envidiaba a Japón. Después ya conversaremos por qué le bajaron el moño, pero era la industria automotriz, Toyota, Honda, eran los mejores autos. Bueno, entonces yo le decía, ¿por qué se desarrolla tanto Japón? Le decía a mis hijos. Y le decía, una de las razones es porque tienen pocos abogados. Mayoría de profesiones son ingenieros, en fin, ¿no? Entonces, claro, gente que se dedica a chambear, a hacer cosas, a producir, y los otros pues son a hacer juicios y pelearse entre ellos, ¿no? Entonces, si hay pocos, no pasa nada. Bueno, pero la anécdota es la siguiente. Uno de mis hijos, cuando ya llegó a la edad de ir a la universidad, entonces le pregunto, ¿y qué quieres estudiar tú? Y me dijo, quiero ser abogado. O sea, o sea, yo lo tomé como un acto de rebeldía total. Dije, pucha, no me he escuchado, en fin. Bueno, pero para terminar el anécdota es que él al segundo año, creo en el segundo año ya no le gustó y se pasó a comunicaciones, ¿no? Y él es ahora es director de cine. O sea, felizmente se libró de cine. Acaba de salir un video viral por ahí que dice que en Estados Unidos está en declive y China está realmente en ascenso, así casi con un ascensor veloz, porque en Estados Unidos reinan los abogados Mm. y en China reinan los ingenieros. Ingeniero, es cierto. Eso, como tú ya lo mencionó, ¿cómo se llama? Oppenheimer en un libro dijo, ¿no? Uno de los secretos del éxito de China es que lo gobiernan 9 ingenieros, que son los miembros de la Comisión Política del Comité Central del Partido Comunista Chino. Todos ingenieros. Ni siquiera, porque acá, claro, tú dices, la mayoría son abogados y la segunda profesión que tiene mucho poder, ¿cuál es? Economistas. ¿No es cierto? Estás Que te mandan un hablando, rollo, ¿no? No sé cuánto, pero ¿qué producen los economistas? No producen mucho, estás ¿no? hablando tú del Consejo de Ministros actual, que son pues mayormente abogados, economistas, ¿no? Y Eh, el Congreso, la mayoría son abogados. claro, es que además una cosa sorprendente es que 4 ministros, 4 de 18, vienen de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Mm. Uno de ellos tiene tanta vergüenza de venir de esa universidad que en su CV solamente pone su profesión, pero no dice de qué universidad. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el secreto de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que tiene 4 ministros? La que la sigue creo que es la Católica con 2. Bueno, pero en el Congreso, la mayoría son de alas peruanas, que fue una universidad que no fue licenciada. Entonces, en realidad, ya no solamente tenemos, digamos, gran número de abogados y economistas y pocos ingenieros, sino incluso ellos mismos no tienen una muy buena formación, porque por lo menos harían buenas leyes y habría buenos juicios, digamos, ¿no es cierto? Bueno, hay un Entonces, tribunal constitucional que dicen, yo no soy experto, que fallan contra la Constitución, o sea que creen que un juez no necesita la ley,
simplemente lo que cree nada más y lo que le Claro, claro. interesa. Es Bueno, cierto. No, bueno, pero ahí entran intereses económicos, políticos, en fin. El Tribunal Constitucional ha sido nombrado por este Congreso para servir a los intereses del propio Congreso y del Ejecutivo, lo cual es una aberración. La democracia se basa en un equilibrio de poderes y en este momento no tenemos equilibrio de poderes. Eso es muy claro, digamos, ¿no? Es una de las razones de nuestro atraso. siempre le preguntan a los izquierdistas, Venezuela, Cuba, ¿es dictadura o no? Yo te hago la pregunta no sobre Venezuela y Cuba. ¿Estamos en el Perú todavía en democracia? Eso es una buena pregunta. Claro, formalmente sí, pues no, o sea, hemos tenido elecciones a lo largo de estos años. El que rompió el ciclo electoral fue Fujimori, que hizo su autogolpe en el 92, pero desde ahí se han sucedido, es verdad, las elecciones. Pero en el fondo, ¿quién tiene el poder, digamos, de decisión en el Perú? Y efectivamente no son ni el ejecutivo ni el legislativo, digamos, ¿no? O sea, inclusive, ¿quién le dio el golpe a Castillo? Yo personalmente creo que lo han sacado a él, ¿no? Él desgraciadamente se dejó engañar, no sé, yo quisiera que él se franquee con la población peruana y diga qué cuentos le contaron para dar ese discurso, que era casi como decir, me voy a disparar en la 100 delante de todos los televidentes, de 30 millones de peruanos, ¿no es cierto? Fue un suicidio político, pero eso yo creo que fue inducido, ¿no? Y creo que el presidente de México la vio clara, por eso es que él le ofreció asilo, pero bueno, no pudo llegar a la embajada, solamente llegó su esposa, ¿no? Ahora, pero yo te preguntaba también, no solamente por lo formal, sino las decisiones que está tomando el Congreso y el Ejecutivo, reciben el rechazo de más del 90% de la población. ¿Se Cierto. puede decir que es democracia un gobierno que hace cosas que el 90% de la población no aprueba? Bueno, no, claro, en realidad es todo un tema, es un tema para discutirlo. No, Eh, podríamos decir otra pregunta. Supongamos que hay un personaje que se le dice dictador porque se metió al gobierno sin elecciones, pero lo que hace tiene la aprobación del 90% de la población. ¿Sería una dictadura? Bueno, esas son preguntas medio filosóficas, pero Son filosóficas, son filosóficas. Sí, formalmente seguimos siendo una democracia porque hay elecciones y supuestamente aún el autogolpe ya número 2 de Castillo era, digamos, ilegal y por eso que está preso, digamos. Pero uno puede hurgar un poco más y decir, ese autogolpe fue inducido, digamos, ¿no? Le hicieron creer que iba a haber un pronunciamiento militar, policial, que nunca hubo. Pero él nunca debió atracar con eso. En realidad le hicieron pisar el palito y yo creo que Castillo lo que debería decir es quién le hizo pisar ese palito y pedir disculpas a la población y quizá con eso se recupera su respaldo, no lo sé. ahora entrando al tema político, pero justamente sobre ciencia y tecnología, Ya. eh, por la pandemia, por la COVID, dos congresistas son científicos, son con la historia que se necesita ciencia para salir de la enfermedad. Son dos científicos, pero los dos se convirtieron en congresistas comunes y corrientes. Uno de ellos incluso se dedicó a vacar justamente, el campeón de un vacador, ¿no? Y no han hecho nada que sea, digamos, positivo para una política científica y tecnológica. ¿Qué opinas tú de la política del Congreso en ciencia y tecnología? No, cero, ¿no? O sea, en realidad, ya he mencionado que para mí el escalón número uno del desarrollo y mucho más de una política científica es una educación de calidad.
Si el país no, si no está el país comprometido con una educación de calidad, nunca vamos a ser un país desarrollado. Eso lo tengo clarísimo. Y todos los países que se han desarrollado y que son desarrollados ahora o emergentes hoy día, han apostado primero por la educación de calidad. Luego viene la investigación, ¿no es cierto? En ciencia, tecnología, innovación, el financiamiento para ideas que se conviertan en productos, en innovaciones, que sean bienes o servicios, el financiamiento para actividades que generen valor agregado en las exportaciones, infraestructura. Ahora, ningún país se puede desarrollar sin una infraestructura digital, ya ni hablemos de la infraestructura física. O sea, si no tienes eso como base, ¿y eso a quién le compete? Eso no es una empresa privada, ese es el Estado que tiene que crear esa infraestructura, ¿no? Tiene que crear las condiciones para que cualquier negocio que se haga en el Perú sea rentable porque tiene, digamos, energía eléctrica, pero también tiene internet y tiene, digamos, carreteras para poder exportar sus productos, puertos. Ahora ya tenemos un puerto de clase mundial, aunque hay algunos que lo están criticando, pero digamos, eso es parte de las condiciones del desarrollo. Pero vuelvo a insistir, el punto número uno es una educación de calidad. Sin esa educación nunca nos vamos a desarrollar. Está bien, pero cuando tú hablas de educación, dice de manera tan general que uno podría decir, bueno, hay que enseñarles a leer bien, a leer a Vargas Llosa, a entender a Gabriel García Márquez, pero señala luego en ciencia y tecnología, que es la componente principal, ¿no? Es correcto, correcto. Ahí le llaman STEM, ¿no? O sea, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, ¿no es cierto? O sea, esa Es es la... precisamente en ese campo que se está dando la batalla, la guerra, yo decía hace ya buen tiempo en mi charla, la guerra del conocimiento entre Estados Unidos y China ahora, ¿no? Pero cuando uno está en guerra, pues tiene que poner todo el paquete en el tema de la ciencia y tecnología. Es correcto. Me acuerdo que haber leído que cuando se declaró la independencia del Perú, el 28 de julio de 21, 1821, fue solamente eso, una declaración, pero para consolidarla se dieron la primera semana nada más. En primer lugar se creó el Ministerio de Guerra, porque se necesitaba eso. Mm. El segundo, el Ministerio de Economía, plata. Y para la guerra se necesita, amigos, Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en este momento se necesita ciencia y tecnología, pero hay mucha resistencia de algunos, y seguramente de ti también, del No, Ministerio de Ciencia y Tecnología, o ya no. no, no, yo creo que sí podemos tener un ministerio. Lo importante es que sea una política prioritaria para el Estado, digamos, ya ni siquiera el gobierno, que haya inversión en ¿No? investigación, Pero ¿no? justamente la inversión se decide pues en el Consejo de Ministros, ahí se reparten la plata. Sí, sí, yo me acuerdo. O sea, en realidad lo importante es que sea prioritario y que tenga lo suficiente plata. Eso es. Ahora, si para eso se necesita que sea un ministerio, estoy de acuerdo contigo. Si es una condición Pablito, yo lo que necesaria. te puedo decir es, que, utilizando las definiciones matemáticas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología es necesario, pero no suficiente. Necesario, ¿qué significa? Que si no tienes ministerio, no te van a dar plata, pues no, no, ahí no tienes voz en el entierro. Y si tiene ministerio, depende de la política que ese ministerio haga, pues, ¿no? Obviamente. Claro, también, también. Pero por otro lado, nosotros también proponíamos y proponemos la carrera del investigador. ¿Qué cosa es eso? Que el Estado, así como tiene militares y policías de carrera, que se decida una política científica y para eso se requiere soldados. Significa una carrera del investigador que entre por concurso los mejores investigadores, repatriar con remuneraciones tentadoras y que tengan una jubilación igual que los militares también, cédula viva. Ahí vendría mucha gente porque en este momento los jóvenes se van simplemente porque ven a los científicos muriéndose en la indigencia, ¿no? Y Mm. esto, hay algunos colegas que solamente se contentan pues con los bonos del 50% que dé el Concitec
que los bonos que no significa nada para la jubilación ni nada por el estilo, son regalitos de fin de mes. ¿Tú piensas que sería bueno tener una carrera así? Sí, puede ser. Yo la verdad es que creo que lo más importante es que haya una inversión masiva en ciencia y tecnología. No podemos estar con el 0,12% del PBI, que es uno de los últimos de América Latina. Tendríamos que rápidamente llegar al 1% por lo menos y ojalá avanzar hacia el 1,5, que es lo que tiene Brasil, que es, digamos, ni siquiera es de los más altos en el mundo, sino está en un nivel intermedio. Entonces, si tenemos esos fondos, va a haber dinero para que las universidades puedan investigar, puedan pagar mejor a sus profesores e investigadores y eventualmente también tener, digamos, una buena jubilación. Ya sea que lo pague la universidad, lo pague la asociación que hay entre universidades y empresas o que tengan una carrera, digamos. O sea, en realidad yo el miedo que tengo de una carrera, porque también hay una carrera magisterial, es que, digamos, se vuelva en una especie de cómoda burocracia, digamos, ¿no? Entonces la gente ya, bueno, digamos, ya tiene su puesto y se dedica pues a ir de 9 a 5, marca tarjeta y ya, digamos, o sea, ahorita necesitamos una especie digamos, de incentivo para desarrollar, digamos, nuevos conocimientos que se transformen en innovaciones, que tengan un impacto, digamos, en la economía. Entonces, ¿cómo logramos esos incentivos? ¿Es suficiente la carrera, perdón, la carrera del científico, del investigador? Bueno, la respuesta es igual que el ministerio, ¿no? Es necesaria, pero no suficiente. Necesaria porque si no hay eso, la gente se va. Y necesaria también porque el porcentaje en inversión de ciencia y tecnología, cuando tú haces una carrera, tienes que darle precisamente plata para eso. Pero sobre todo depende de la ley de la carrera. ¿Sí? No debe ser una carrera, pues, que como tú dices, ya se acabó, te sientas ahí, no. Sino que los militares tienen algo, si es que no ascienden en 2, 3 años, lo dan de baja. Mm. O sea que para ascender tiene que hacer mérito. Bueno, los militares hacen mérito a su forma, no paran siempre. Claro, claro. Ya, Ahora, no, yo estoy de acuerdo. Entonces, es una carrera meritocrática. Ahí está, ahí sí, digamos, claro, ¿no? Sería eso. Una claro, carrera meritocrática, ¿no? es lo que hay en todo lado, ¿no? En Francia es eso, el CNRS tiene carreras que solamente suben cuando dan producción científica, se les mide por la producción, ¿no? Muy bien, entonces finalmente, eh, las perspectivas en este momento, ¿estás optimista para las elecciones que vienen? No, desgraciadamente no estoy muy optimista, no me gusta estar así, la verdad, pero con 37 diferentes partidos es casi un récord mundial de ineficiencia, ¿no es cierto?, de dispersión. Creo que esto ha sido de alguna manera buscado. Esta división de la política peruana es algo, un objetivo de que algunos sectores quieren, ¿no? Para dividir a la población peruana. Lo que debería haber es tres o cuatro partidos grandes, como hay pues en Europa, en los países desarrollados. Quizá haya dos partidos como en Estados Unidos es demasiado pedir, pero sí tres o cuatro, no 40 de ahora, ¿no es cierto? Entonces, ¿por quién votar? No se sabe. En las últimas encuestas que ha salido del IEP es que el 64% no quiere votar por ninguno de ellos. Entonces, el panorama es muy, muy negativo ahorita, ¿no? Bueno, yo he hecho una encuesta así en el sur, ¿no? En el sur con mi grabadora y lo he puesto también en el programa. Efectivamente, la gente no quiere votar porque dicen, ¿para qué vamos a votar si nos votan a nuestro presidente? O sea, Mm, ellos eligen y hacen pues todo lo contrario, ¿no? Y algunos tal vez con buena voluntad votaron por Ollanta Humala, que propuso una serie de cosas, le hicieron firmar la
¿cómo que se llama? Hoja de ruta, hoja de ruta. La hoja de ruta, que yo siempre quiero cambiar una letra en la de ruta para que signifique otra cosa, pues para hacer todo lo que los otros querían. Mm, Y una de las cosas que valoro de Pedro Castillo, una, es que no quiso hacer lo que le ponían, los ponían los perdedores, porque si hubiera hecho todo lo que querían los perdedores, estaría todavía ahí. Como si probablemente, probablemente. está Sí, la señora Dina Boluarte, que hace completamente y más de repente lo que le piden y está feliz, le dan permisos de todo, le permiten todo, así como uno le da todas las facilidades a los servidores más fieles de la casa. sí, los mayordomos, claro, es verdad. Sí, sí. O sea que Es verdad. esperemos pues que la población sepa escoger escoja por una persona. En primer lugar, deberían cada uno de ellos, creo yo, ver la carrera del candidato, pero desde que era niño, para ver, Claro, a ver claro. si era Sí, sí. malcriado, ¿no? Y porque Sí. hay un candidato que eh, me cuentan, los que lo conocen, que de chiquito, cuando era niño en la escuela, le quitaba el cuaderno a sus amigos, los colocaba en el suelo y bailaba sobre, sobre el cuaderno. Entonces dice, ¿cómo pueden elegir gente así? Porque no se sabía, pues esas cosas no se saben, ¿no? O gente que solamente se ha dedicado a la política, solamente a la política, eso tampoco me parece, debería por lo menos tener una profesión donde ha producido algo, ha hecho algún servicio a la sociedad con sus propios recursos, porque si tú tienes recursos del Estado, el Estado te da plata y siempre compras algo, ¿no? ¿Qué Mm. opinas tú? ¿Cuál sería tu perfil para elegir? ¿Cuál sería, qué Sí, características? no, yo sí creo digamos, debe haber una carrera también política y creo que uno de los graves errores que hemos tenido en los últimos tiempos es no permitir la reelección tanto de congresistas como de personas en los municipios y en los gobiernos regionales. O sea, la gente los odia, pero digamos, había algunos que eran buenos gobernadores y debieron seguir. Eran buenos alcaldes, debieron seguir, ¿no es cierto? Y además permitía que los partidos se consolidaran, tuvieran gente, militantes que hacen política, que entran, a ser gobernadores, después pueden llegar a ser congresistas. Esa carrera política se destruyó con la no reelección. Entonces ahora toda la gente entra solamente por un periodo, sacan toda la plata que pueden en ese tiempo y se van y ya no quieren saber nada con la política, pero se van forrados. Entonces, esa decisión, desde mi punto de vista, ha significado incentivar la corrupción en el Perú, ¿no? Desgraciadamente. Pero cuando tú hablas carrera política, no sé qué es lo que quiere decir. Que militen pues en partidos, que entren a un partido, que sean primero, digamos, jefe de un distrito, que hagan, digamos, labor proselitista. Eso es lo que pasa en un país como China, digamos, la gente, los que entran al Partido Comunista Chino son los mejores estudiantes de las universidades. Ahí hay meritocracia full, pero y no lo Ya, mandan a un cargo alto, sino que tiene que ir a una provincia manejar un municipio, manejar una empresa estatal, de entrar en alguna universidad, en fin, entonces haces una carrera y al final tienes un político bien formado y llegas pues a tomar decisiones que hacen que el país vaya para adelante. ya, pero eso no se da acá, pues, Fernando. Eh, Podría darse, ¿no? ¿O no? pero mira, escúchame, cuando tú hablabas, que no hay que tener muchos partidos, sino menos cuatro, pero Sí, por eso, justamente, ya 4 o 5. pero lo mejor es uno nomás, pues así como China, No, porque, bueno, porque ¿qué pasa con China? Tú lo has señalado, no cualquiera entra al Partido Comunista, ¿eh? Ojo, no, no, no es cierto, es verdad, es cierto, solamente ingresan los mejores estudiantes, tú lo has dicho, cierto, ¿cierto? cierto. Eh, Pero lo mismo pueden pasar en los 4 o 5 partidos que compiten, ¿o no? pero eso no se da, pues, pero
no pasan por la universidad la mejor, allá los escoge entre las mejores. En Francia, por ejemplo, los políticos, primero que hay escuelas de política, los institutos de estudio de política, las escuelas de administración, pero Correcto. para entrar a esas escuelas de administración tienen que contar primero con una carrera, ¿no? Puede ser ingenieros, Sí, de acuerdo. Ahí sociólogos. estoy de acuerdo contigo. O sea, Acá, una cosa es que hagan carrera los profesionales, tampoco gente de la calle, digamos, ¿no? Profesionales. no, pero justamente acá es eso, ¿no? La gente que siga la política o son malos estudiantes que no ingresan a la universidad y entonces se meten a la Puede política. ser. O sea, lo que se requiere básicamente es que los mejores entren a política. Pero Es, de acuerdo. como son tan pocos los profesionales, porque hay pésima educación, pues mientras más partidos hay, pues más complicada va a ser esa situación, va a ser casi imposible. Y como cada partido si entra al poder prácticamente llena a sus militantes por todo lado, pues esos militantes terminan derrumbando al país, ¿no? No sé. Bueno, ya está bien, es tu visión. Yo en realidad tengo una visión más positiva. Creo que podemos tener tres o cuatro grandes partidos con buenos políticos y, en fin, y que salgan de buenas universidades. La condición número uno para que el país salga adelante es tener buena educación de calidad y sobre todo a nivel universitario. Eso sí, lo digo siempre y lo he repetido varias veces en este programa. Mira, escúchame, justamente estoy leyendo un librito que escribí hace mucho tiempo sobre el Mm, IPEN. Entonces, entrevistas de los presidentes del IPEN. Entonces, ya. entrevisto al presidente que fue el doctor Víctor Latorre, el doctor que promovió la ciencia en la UNI, la ¿Tú física, cuántos años estuviste ahí de presidente? unos 5 años, 6 años. Cinco, Pero seis. entonces él decía que cuando lo nombró presidente Alan García, pues se enteró que el gobierno había ordenado que en todas las instituciones haya un cogobierno entre el presidente y las asociaciones de trabajadores del IPEN, ¿no? O sea, los militantes, los compañeros. Ya, correcto, correcto, correcto. Entonces él decía que cuando yo hablaba con ellos, notaba que no tenían ningún tipo de capacidad, y no sé, Ya. pero como no acepté, me hicieron la vida imposible y metieron gente, pues, realmente impresionantemente casi delincuencial. Bueno, eso es populismo, eso tú sabes, ¿no? Populismo no lleva a ningún lado, pues. O sea, Pero era un partido fuerte, pues hacía, por eso te digo, los partidos, tiene que haber unas normas para escoger a los mejores. partidos meritocráticos, ahí está, vamos a poner. Exactamente. No, no encuentras uno todavía. No, no encuentro. Muy Pero bien, habrá que seguir empujando, pues, el carro, ¿no? pero ¿por qué tú no organizas uno, pues, Fernando? A ver, No, no, ya yo ya me he jubilado, ya ahora me dedico a la academia, ¿no? A enseñar. muy perfecto, pero bueno, bueno. De todas maneras, te agradezco mucho, muy interesante tus puntos de vista, eh, pero déjame ver un momento. Aquí la gente pues pregunta, A ver, dale, dale, sí, yo tengo tiempo, no hay problema. Juan Ledesma dice, buenas noches, ingeniero Villarán. Oscar Arias dijo que Latinoamérica no se desarrolló a la par que el norte porque aquí jamás llegó la revolución industrial. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, cierto, es totalmente cierto. O sea, nosotros intentamos crear un sector industrial con la CEPAL entre los 50 y 80 durante 30 años, pero tuvo un problema porque no exportaban. Y entonces tuvo un estrangulamiento de divisas, se llamó eso. Los países del sudeste asiático aprendieron la lección e hicieron una industrialización hacia afuera. Entonces, Corea, digamos, Taiwán, ¿no? Singapur comenzaron a industrializarse hacia afuera. Y nosotros debimos hacer eso. Pero en lugar de avanzar hacia adelante, retrocedimos y dijimos, ya no, la industria no es importante, la minería es la que manda. Ahora, hay mucha gente que se refiere de manera despectiva a los cepelinos. ¿A qué se debe, cepalinos? ¿A qué se debe esa?
esa crítica? Eso es una buena pregunta, gracias por lo que la han hecho. Yo creo que eso es fabricado, o sea, en realidad CEPAL ha sido un pensamiento latinoamericano propio. Acuérdense de Previch, Fernando Enrique Cardoso, que llegó a ser presidente de Brasil, Pinto, hay varios, no me acuerdo todos los nombres, pero era un selecto grupo de intelectuales peruanos, perdón, latinoamericanos, entre los cuales había peruanos que se congregaron en Santiago de Chile, que es el lugar donde está la sede de la CEPAL, y desarrollaron un pensamiento latinoamericano propio. Y parte de ese pensamiento era, vamos a industrializarnos, vamos a tener, digamos, una economía mixta, privada y pública, como es China. De alguna manera nos adelantamos un poco a China sin tener un partido único. Y la CEPAL fue satanizada a partir de los ochentas, ¿no? Justamente porque buscaba la independencia de América Latina. Y lo que ganó es el modelo, digamos, económico neoliberal que tiene debajo del neoliberalismo el neocolonialismo. Entonces nos hemos vuelto de nuevo colonia, comenzando por las ideas. O sea, yo me acuerdo varios ministros de Fujimori que decían, la mejor política industrial es la que no existe. O sea, te juro, lo han dicho. Y uno de los ministros de PPK, no me acuerdo el nombre, pero sí, él tiró a la basura el plan de diversificación productiva que hizo Piero Gessi en el año 2014. O sea, cuando entró PPK, el ministro de Producción lo tiró a la basura. O sea, la ideología neoliberal es antiindustrial, antidiversificación productiva y dependiente del imperio dominante, en este momento Estados Unidos, digamos, para nosotros por lo menos. Bueno, Lenin Cabello nos saluda y Alexander Burgo dice, los congresistas no necesitan, bueno, no dice eso, los congresistas dicen que se encargan sus asesores, no necesitan ser ellos capaces, meritocráticos, sus asesores se encargan de todo. ¿Qué piensa de eso? Eso es mentira. Ojalá fuera así, ojalá los congresistas contrataran personas calificadas. Yo, mi experiencia, y he tenido muchos años en política, no solamente en el ministerio, y he también asesorado yo mismo a congresistas, y la mayoría de congresistas hoy día, ellos contratan gente que sabe menos que ellos, o sea, porque los tienen de esclavitos, ¿no es cierto? Y lo ponen además le roban la mitad de su sueldo, ¿no es cierto? O sea, una persona inteligente no se va a dejar robar el sueldo, ¿no es cierto? Entonces son gente que va de favor, son parientes, o sea, no, es un desastre. Todos los asesores de los ministros son personas muy poco calificadas. Ajá, interesante dato. Giancarlo Alberto Julcarinma Íñigo, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de escucharlos. ¿Cuáles son sus preferencias electorales? Fernando no tiene, no. No, no, pues ahorita no, la verdad que estoy, digamos, un poco muy deprimido, si quieren la palabra, con el panorama político nacional, con 37 candidatos diferentes, ¿no? No han sido capaces ni siquiera de unirse, digamos, las posiciones que yo considero progresistas, nacionalistas, que quieren el desarrollo del país. Ha prevalecido el afán, digamos, de conseguir su curul, ¿no es cierto?, de tener, digamos, el personalismo y no pensar en el país. Nosotros hablamos al principio, Modesto, de que en nuestra época la principal, el objetivo nuestro no era ganar plata, sino era servir al país y que el país se desarrolle, ¿no es cierto? Hoy día la gente entra a la política para ganar plata. Ya estamos en otros valores completamente diferentes. Por Dios y por la plata. Eso. Ahora, pero ¿cómo se llama? El Monseñor Castillo. Castillo, ¿cuál es su grado en la religión? Ha señalado que no sé a quién se refería, pero dice, por más que diga que aman a Dios, no hay que votar por ellos necesariamente. ¿A quién cree que se esté refiriendo? Ah, sí, sí. Es que, claro, mira, hay un fenómeno político interesante
que no es solamente del Perú, está ocurriendo en todo el mundo y principalmente en la cabeza del imperio, que es que hay movimientos religiosos conservadores que se han politizado masivamente, ¿no? Digamos, y son la base social de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil y de Milei en Argentina. Y acá también está ocurriendo algo similar, ¿no? Y tenemos algunos personajes políticos que se mandan un rollo religioso, conservador, pero básicamente para defender el statu quo, digamos, ¿no es cierto? Porque las personas de estas religiones no tienen, digamos, un pensamiento político propio. Normalmente ellos dicen o hacen lo que sus pastores, ¿no es cierto? Y sus directivos le dicen qué hacer. Entonces, la discusión política es muy difícil con estos sectores. Yo he intentado, yo conozco varios evangelistas que son, digamos, de derecha política. He intentado hacer una discusión con ellos, me he reunido, he intentado, pero son personas que ya tienen una fe y esa fe no la mueven, digamos. No hay forma de argumentar, digamos, ¿no? Porque entras en un terreno más ideológico y racional. Ya no es la racionalidad lo que manda, digamos. Alejandro Guerra dice, bueno, aquí hace preguntas un poco, Dale nomás, a mí me gustan las preguntas difíciles. ¿Ah? no, dice, este Congreso con 2% de aprobación, ¿podemos darle de baja a estos congresistas traidores al interés del país con muerte civil? Porque Sí, ojalá. esos impresentables seguirán presentándose. Bueno, pero ahí depende la población, pues nuevamente, o sea, la población tendría que evitar votar por todos ellos, poner una lista negra, digamos, no votamos por ninguno, pero ahí viene esta manipulación de los grupos religiosos conservadores que votan por consigna y van a votar seguramente por alguna de estas gentes. Hay varios religiosos que no ocultan su filiación religiosa en el Congreso, ¿no? Que están contra, digamos, el feminismo, la liberación de la mujer, ¿no? Contra, digamos, el nacionalismo, ¿no es cierto? Hay un montón de valores, ¿no? Que en este momento están prevaleciendo en la política peruana, que no son de desarrollo, sino más bien de regresar hacia la feudalidad, ¿no? Donde era pues el oscurantismo y lo religioso dominaba sobre la racionalidad y la ciencia, ¿no? Aquí el amigo Frozen dice a Bernardo Cockburn, en el pasado le cortaron la iniciativa de investigación, fundamentalmente que la UNI no hace investigación en campos nuevos y pone énfasis en matemáticas y física para una formación. No entiendo muy bien el sentido de la pregunta, pero ¿cómo ves tú Bueno, el desarrollo científico de la UNI? no, mira, es una de las mejores universidades, no es porque yo haya estudiado y tú también hayamos estudiado ahí, sigue siendo una muy buena universidad y siempre digo, digamos que lo mejor de la uni son sus estudiantes, porque para entrar a la uni todavía sigue siendo dificilísimo, entran solamente el 10%, creo, de los que se presentan. En las universidades, digamos, de negocio, entra el que tiene plata. En la uni entra el que sabe, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esa es una materia prima de primer nivel y con buenos profesores que también tenemos, podemos desarrollar ciencia y tecnología e innovaciones y nuevos productos. Pero lo que falta es que no hay plata para investigación, pues, o sea, ese es el problema, no hay. Si hubiera, digamos, yo creo que saldrían muchas cosas de la uni, de otras universidades buenas, ¿no? Y mencionaba la Católica, la Cayetano Heredia, ¿no es cierto? La Pacífico, son universidades muy buenas que aparecen en los rankings internacionales, la Agraria, la San Marcos, desgraciadamente ahora en San Marcos hay una rectora que es justamente de estas sectas conservadoras, ¿no? Pero ya pasará, digamos, no hay mal que dure 100 años, porque San Marcos es un orgullo no solamente de los sanmarquinos, sino de todo el país. Muy bien, tendremos un buen presupuesto cuando haya un ministro que se pelee en el Consejo de Ministros Eso, de acuerdo. por esa tajada del queso.
Muchas Eso, gracias, una buena Fernando. persona. Muchas gracias. Ha sido Fernando Villarán, ex ministro de Trabajo y gran consultor sobre temas de ciencia y tecnología, gran amigo del año 64, aquellos Es, estudiantes que soñaban con un país tecnológico. Muchas gracias a ustedes. No se olviden de hacer like, suscríbanse y difundan este video. Hasta luego, Fernando. Gracias. Adiós, muchas gracias, Modesto. Ha sido un gusto estar contigo. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.